Hola, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. ¿Te apetece hacer una tortilla de patata? ¿Hacemos una tortilla de patata juntos? Sí. Bueno, pues ahí vamos. Para hacer esta tortilla de patata necesitas patatas, necesitas también una cebolla, un poquito de sal y aceite. Y por supuesto, bien sûr, y por supuesto necesitas huevos frescos. También hace falta un batidor para batir. También hace falta un tenedor para mezclar. Y es preciso tener un cuchillo para pelar y cortar. También hace falta un recipiente para echar la mezcla. Un récipient pour verser le mélange. Un recipiente para echar la mezcla. La mezcla, le mélange, mezclar, mélanger. Con el cuchillo pelo la patata. Pelo la patata. Así. 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 Con cuidado de no cortarme. Ya está. Ya he pelado una patata. Mientras que vas pelando las patatas, las echas en una cazuela con un poquito de agua. Tu pelles et tu les mets dans une casserole avec un peu d'eau. He pelado 7 patatas. He pelado, j'ai pelé. Pelo, je pèle. He pelado, j'ai pelé. Passé composé. He pelado. Ahora voy a picar las patatas. Voy a picar. Je vais couper en petits morceaux. Voy a picar en trozos. Voy a picar las patatas. Esto es picar. He picado las patatas. Voy a picar otra delante de ti. Así. Puedes hacer así o puedes hacer así. Teniendo cuidado de no cortarte con el cuchillo. Hay que cortar con precaución, por favor. Bueno, cortar, picar. He picado la patata. He picado, he cortado, j'ai coupé en petits morceaux. He cortado la patata. Ahora hay que pelar la cebolla. He pelado la cebolla. Ahora voy a picar la cebolla. Je vais la couper en petits morceaux. He picado la cebolla. Si no te gusta el sabor de la cebolla, si tu n'aimes pas beaucoup le goût de l'oignon, si no te gusta el sabor de la cebolla, puedes echar un poquito solamente, no eches una cebolla entera. También necesitas una sartén para freír, para dorar la patata y para dorar la cebolla. Yo tengo una preferencia, me gusta dorar la cebolla en la sartén de manera separada. Primero la pongo aquí a fuego lento, a feu doux. Je fais revenir l'oignon, la pongo a fuego lento para dorar la cebolla. Utiliza una cuchara de palo porque, bueno, porque es una costumbre, c'est une habitude. Una cuchara de palo, une cuillère en bois. Voilà. Y lo dejo dorar un poquito. Escucha bien el ruidito. ¿Ves? El aceite está caliente, l'huile est chaude. Y puedes remover así para que no se queme, pour pas que l'oignon ne brûle. Para que no se queme, remover la cebolla
a fuego lento. Esto es aceite, c'est de l'huile. Aceite de oliva, de girasol, hein, d'huile d'olive, de tournesol. Ça, c'est selon les habitudes de chacun. En España es más aceite de oliva, claro. Pero bueno, cada uno hace como le da la gana. Y voy a dejar dorar la cebolla unos minutos. Hay que echar un poquito de sal. A la cebolla he añadido las patatas troceadas. Tu vois, lorsque l'oignon est un peu doré, a été un peu doré, j'ai rajouté les pommes de terre avec un petit peu d'huile supplémentaire et on va laisser, vamos a dejar que se dore todo, vamos a dejar que se dore todo, así. Puedes tapar, tu peux couvrir, puedes tapar para que se haga bien o si no puedes dejarlo así. Mientras que las patatas se están dorando, pendant que les pommes de terre sont en train de dorer, mientras que las patatas se están dorando con la cebolla, tú puedes comer unas aceitunas, tu peux grignoter quelques olives, unas aceitunas. Aceitunas es una palabra de origen árabe. Con las aceitunas, avec les olives, con las aceitunas hacemos el aceite, nous faisons l'huile. Con las aceitunas hacemos el aceite. Ce sont des mots d'origine arabe, hein. Je crois qu'en arabe on dit sit. Voilà, donc aceite, aceitunas. Así que puedes comer unas aceitunas mientras que se está friendo la preparación. Ahora hay que romper los huevos. He roto los huevos. Ahora voy a batir los huevos. He batido los huevos. Mira qué bonito. Ya se están dorando las patatas. No tienen que estar completamente tostadas. Hein? Bien, il ne faut pas griller complètement les pommes de terre. Elles doivent être un peu ramollies. Hein? Un poquito, tienen casi que desmoronarse. Hay que freírlas, pero no tienen que estar tostadas. Regarde comme elles sont bien dorées, comme ça sent bon déjà. Qué rico va a estar esta tortilla de patata. Me la estoy comiendo con antelación, vamos. Je suis déjà en train de la savourer. La estoy saboreando ya. Mira bien. Cuando la patata y la cebolla se están deshaciendo como un poquito de puré, es que ya está todo a punto de caramelo. Ça veut dire que tout est à point. A punto de caramelo, ça veut dire que tout est à point. Aquí las patatas ya están casi a punto de caramelo. ¿Eh? Entonces lo que voy a hacer, ce que je vais faire, voy a echar esta mezcla, je vais verser ce mélange dentro del recipiente con los huevos. Bueno, tengo que apagar el teléfono para hacerlo porque como solo tengo dos manos, así que te enseño luego. Je te montre après. Bien, he mezclado la patata con el huevo. J'ai mélangé la pomme de terre, l'oignon dans le récipient avec l'œuf, en el recipiente con los huevos y lo muevo bien. Lo muevo bien y lo dejo así reposando 2 minutos. Je vais le laisser reposer 2 minutes. Et aquí la sartén, voici la poêle de nouveau, vide, puisque le mélange est avec les œufs. Ahora está vacía, vide, porque he puesto la mezcla con los huevos. Y ahora voy a echar la mezcla dentro de la sartén. Je vais mettre ce mélange à l'intérieur de la poêle. J'ai rajouté, et oui, encore un petit peu d'huile, un poquito de aceite para que no se pegue, pour pas qu'elle se colle, y que esté bien calentita, bien, il faut que la poêle soit bien chaude, bien calentita. Allez. Ya está, la mezcla está en la sartén, le mélange est dans la poêle. La mezcla está en la sartén. Ahora tengo una tapa y voy a tapar así para que se vaya haciendo a fuego lento, a feu doux. C'est très important, a feu doux. ¿Ves? A fuego lento.
Lo siento, no tengo una tapa más pequeña en estos momentos. Así que es una tapa grande. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Comme ça sent bon. ¡Ah! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Esto es gloria. Llegamos, bien, como decía, ahora llegamos a la parte más difícil. C'est la partie la plus difficile. Il faut retourner l'omelette. Hay que darle la vuelta a la tortilla. Darle la vuelta a la tortilla. Voy a poner la tapa así y voy a dar la vuelta a la sartén para dar la vuelta a la tortilla. Mira, he dado la vuelta a la tortilla en la sartén. Y ahora en la tapa ahora la voy a volver a echar a la sartén. Je vais la remettre à la poêle, mais de l'autre côté. Mira qué maravilla, mais quelle merveille, qué bien le he dado la vuelta. Mira, 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 es que va a salir morrocotuda. Elle va être super, super, super. Va a salir morrocotuda esta tortilla. Bueno, yo no soy una gran cocinera, por eso estoy contenta. Así que va a estar bien, va a estar bien. ¡Tachún, tachún! Ya está la tortilla hecha. ¿Te animas a hacer una tortilla tú? Venga, ánimo. Ya me dirás cómo te ha salido. Adiós, hasta pronto.